Tardes. Hola, muy buenas tardes, Alma. Agustín estaba diciendo que la economía y la fiscalidad han sido muy protagonistas en esta campaña electoral como hacía mucho tiempo que no lo eran, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es tema claro. El asunto está en que yo creo que lo han utilizado para echarse las culpas los unos a los otros y realmente nadie ha entrado en el fondo de qué es lo que de verdad se tiene que hacer en el momento que tengamos un nuevo gobierno, sea de un lado o sea de otro. ¿Y hasta qué punto va a impactar el resultado electoral sobre la economía, el crédito y los mercados, tanto si gana uno como si gana otro? Pues por un lado, encontrarnos en un marco en el que... Estamos perdiendo la Con lo cual, comunicación contigo, Agustín. No te escucho bien. No sé si por cobertura. ¿no? A ver, Ahora ¿qué tal ahora? Sí, ahora te escucho mejor. Vale, fenómeno. Puedes continuar. Nada, decía que... Sí, muchas gracias. Decía que por un lado tenemos la suerte de encontrarnos en un marco que va a marcar las restricciones, o sea, que da un poco igual quién gane de los dos o de los dos bloques, realmente van a tener que cumplir con aquello que saben que tienen la obligación de cumplir, aunque parece que se lo están lanzando los unos a los otros como si fuera culpa de una parte solo, ¿no? La realidad es que ese marco les va a obligar a hacer una reducción muy importante del gasto, ¿no? Una reducción que además pues se va a notar. Precisamente en lo que ningún partido está incidiendo es en ese cumplimiento de las reglas fiscales, pero además ninguno, si ampliamos un poco la mira más allá de PP y PSOE, ni PP, ni PSOE, ni Sumar, ni Vox, nadie habla de las reglas fiscales que hay que empezar a cumplirlas de nuevo otra vez, enseguida. Efectivamente, de hecho vimos en este tan comentado debate, ¿no?, como los unos echaban la culpa o el uno al otro y hablaban incluso de este tema de los peajes de las autovías, etcétera. En el fondo de todo esto, más allá de la anécdota de lo que suponen los peajes de las autovías, que desde un punto de vista total de recaudación, pues será posiblemente el chocolate del loro, la idea es que hay que aplicar medidas correctivas como mínimo de 10.000 millones para el año que viene, como mínimo, y con una visión de seguir aplicando 20.000 millones de reducción de gasto anuales en lo que sería el presupuesto base del Estado, ¿no? Estamos hablando de que hemos pasado de gastar 500.000 millones al año a gastarnos entre el 18 y el 23 ya 630.000 millones al año. Y ese diferencial es totalmente insostenible y Europa no va a permitir que se siga haciendo. Gane quien gane. Sí, al final todo apunta a que los números no cuadran mucho, ¿no? Efectivamente, los números no cuadran por ningún sitio y, bueno, pues hemos pasado de esos ratios de deuda sobre PIB muy por debajo del 100% a estos 120 y pico por ciento que nos encontramos hoy y que a todas luces son insostenibles, más si cabe. Sí, hombre, hay un escenario todavía que sería bastante agorero el plantearlo, pero que está claro que los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, han decidido que la lucha contra la inflación es una de sus prioridades. Dentro de esa lucha contra la inflación, como hemos visto en un año, hemos sufrido o vivido la escalada de crecimiento de tipos de interés más rápida de la historia, pero es que existen planteamientos de la zona, digamos, más restrictiva o de los que piensan que todavía hay trabajo que hacer para reducir la inflación, para ir controlando o reduciendo el balance de esos bancos centrales. Eso supondría dejar de comprar deuda de una manera tan, vamos a decir, laxa, como se ha estado haciendo en la deuda de los países de la Unión. Y eso para países como España, cuyo diferencial o prima frente a deudas más, vamos a decir, 100% seguras, como puede ser la alemana, es mayor, podría suponernos un golpe muy gordo con esta deuda, claro. Hablando de algunas de las medidas estrella a nivel económico, por ejemplo, el Partido Popular habla de bajada de impuestos. ¿Hasta qué punto tiene margen? Claro, ese es el problema de la manera en la que se están sucediendo los diferentes gobiernos. Los gobiernos, digamos, de centro hacia la derecha suelen intentar, por decir así, proyectar un futuro en el que reducir la carga impositiva y permitir que la renta disponible de familias y empresas sea mayor para que muevan más el dinero y circulen. Los gobiernos más de tendencia de centro hacia la izquierda lo que proponen es pues una mayor, vamos a decir... Ay, que volvemos fiscal. Vale. Vaya por Dios. Ahora... Vuélveme a repetir lo que proponen los gobiernos de centro-izquierda porque no te hemos escuchado. Sí. Nada, decía que los gobiernos de centro hacia la izquierda suelen proponer lo que llaman la progresividad fiscal o esa solidaridad, que realmente normalmente lo que hace es aumentar la carga impositiva, como ha pasado en esta última legislatura, y la realidad es que
como ninguno de los dos corta en gastos y los dos son expansivos en gastos y en... Al final, ninguno de los dos tiene en su mano poder reducir de forma clara los impuestos. Entonces, estamos continuamente haciendo engordar una deuda que requiere que el siguiente o mantenga los impuestos o vuelva a buscar nuevas maneras de recaudar, ¿no? Es un poco una espiral que es muy difícil de frenar. Claro. Entonces, por lo menos aquellos que tienen intención de reducirlos podrían plantearse recortar algunos gastos superfluos para poder librar un poco esa carga de las empresas y de las familias. Pero insisto, va a ser muy difícil con las restricciones presupuestarias que marca Europa que ninguno de los dos pueda de verdad cometer una bajada de impuestos importante. Y moverse mucho. Por ejemplo, otra de las propuestas, esa herencia universal que propone sumar 20.000 euros para cada joven, a ver cómo la sufragamos también. No, bueno, eso es a todas luces es imposible y estoy convencido de que es una medida que es imposible que pueda pasar ni en primeros ciclos de la ortodoxia económica, sino de la racionalidad económico y social, porque España no se puede permitir eso, no es una generación ni de ingresos ni de recaudación impositiva, medidas de esas características. Aparte de que, bueno, no podríamos jugar hasta la socialmente tienen sentido, ¿no? Te voy a pedir, Agustín, que te muevas otro poquito porque vuelvo a no escucharte y ya te quería preguntar, o sea, ¿hasta qué punto tiene sentido que en un momento en el que estamos enfocándonos mucho en una campaña electoral como esta, que además está muy polarizada hacia asuntos económicos, los partidos sean tan poco ortodoxos a la hora de ofrecer promesas electorales a los ciudadanos? Bueno, no sé, a ver, mi opinión respecto a esto es que sencillamente no vende. Y estos partidos y los señores que lo dirigen y los que hacen las campañas, lo que tienen en su cabeza es cómo conseguir un mayor número de votos. No tienen en su cabeza explicar a los ciudadanos para que de una forma pues entendida e informada y libre tomen decisiones. La realidad es que poco a poco vamos viendo cómo la política se convierte más en una maquinaria de marketing y una maquinaria de campaña, y lo que intentan es evitar a todas luces el elefante en la habitación, que es que cualquiera de los dos cuando llegue tiene que hacer algo diferente y posiblemente muy costoso desde el punto de vista de recorte de gasto y de vamos a ver cómo conseguir ciertos modos nuevos de recaudación. Y ya si tuviéramos que hablar de pensiones, que tanto se ha hablado de la revalorización conforme al IPC, no IPC, sí IPC durante esta campaña. Claro, todos ahora se echan la culpa mutuamente de que en algún momento de la historia alguno de ellos fue el que bloqueó el crecimiento o la revalorización de las pensiones en cada momento. Pero si te fijas, es que a los dos bandos les ha tocado hacer en algún momento ese frenazo porque había una situación que lo requería. Y posiblemente nos encontremos ante la misma situación. Es decir, pensemos en lo que pensemos, estamos hablando de que en esta década llegaremos a entre 7 y 8 millones más de pensionistas. Estamos hablando de que alguno de estos años, de los años entre el 23 y el 30, alguno de ellos va a haber 1 millón de personas que se jubilen. Si estamos aumentando de esa manera el número de personas que van a percibir su pensión del sistema de la seguridad social, y desde luego no estamos creciendo en 1 millón de puestos de trabajo efectivos que coticen 40 horas, ¿no? Que coticen al 100%, y mucho menos en el caso del empeoramiento medio de los salarios, tú me dirás, o sea, las cuentas no salen de ninguna manera, no hay más remedio que buscar nuevas fuentes de financiación para la caja de la seguridad social, nuevas partidas de ingreso y, por supuesto, sujetar el coste de ese anual de esa partida. Efectivamente, las cuentas no salen y eso está claro. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos, Agustín Rodríguez, CEO de PFS Group. Gracias. Muchas gracias, Alma. Buenas tardes. Hasta luego.